Gracias a Dios porque este domingo nos podemos volver a reunir como iglesias para celebrar juntos a un Dios vivo y verdadero. Aún desde nuestros hogares podemos estar unidos, reunidos, alabando el nombre de nuestro Señor. Vamos a empezar hoy con una oración, y luego vamos a escuchar una alabanza que puedes cantarla ahí en tu hogar. Señor, muchas gracias, nos has reunido con bien y hoy a través de estos medios que tú también nos has dado, podemos, Señor, estar conectados, Dios. Muchas gracias porque aunque sabemos que no estamos físicamente reunidos, sí estamos, Señor, juntos en un mismo espíritu y tú estás en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que el mensaje en este día, te pedimos que la meditación en este día sea guiado por ti, Señor, y que tú, Padre, nos puedas dirigir, Señor, en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito
Vamos a celebrar hoy también la Santa Cena juntos, a la distancia, pero como un solo cuerpo. Y voy a leer el relato de Lucas de la última cena. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Y hoy que estamos en la mesa del Señor, recordamos esta última enseñanza que leíamos, que delante de Él todos somos iguales. Pero no solamente debemos ser iguales delante de Él, sino somos iguales delante uno del otro porque todos somos hermanos y miembros del mismo cuerpo. Cuando venimos a la mesa nos recuerda eso, nos recuerda lo que dice la Escritura, que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno. Y es así como entonces participamos de la Santa Cena, siendo un solo cuerpo, sin estatus, sin preferencias, sin condiciones, todos en la misma condición como hijos e hijas de Dios, perdonados por Dios, restaurados por Dios, hechos nuevas criaturas por Dios. Y entonces hoy yo te invito a que en este día, ahí en tu hogar, si tú perteneces a la iglesia, al cuerpo de Cristo, si eres parte de Jubileo, que recuerdes a alguien que a lo mejor no tiene algunos meses que no has visto o no has escuchado de él o no has tenido comunicación con él y que en este día que celebramos la Santa Cena puedas orar también por él y puedas orar por cada miembro de tu iglesia. Te invito a que podamos orar juntos en este día. Señor, nos acercamos a tu mesa como un solo cuerpo, en donde no hay distinción, en donde no hay jerarquías, a donde todos somos uno en ti, Señor. Gracias, Dios, porque como un solo cuerpo podemos venir a tu mesa, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor también a través de este hecho y es juntos como una sola iglesia, no solamente localmente como Jubileo, sino también como una sola iglesia en el mundo. Es que nos reunimos y celebramos la Santa Cena. Gracias, Dios, por permitirnos hacerlo. Juntos, en este día vamos a participar del pan y de la copa. Gracias a Dios por su palabra y en este día vamos a estar estudiando todavía las parábolas que nos enseñó Jesús y vamos a estar estudiando una parábola o dos parábolas muy cortas que se encuentran en el Evangelio de Lucas en el versículo 18 al 20 que quiero leer y compartir con ustedes. Son dos parábolas muy parecidas, pero en realidad son pequeñas, son cortas. Lucas 18 dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? Es interesante que empieza esta parábola diciéndonos lo mismo que muchas otras parábolas que hemos estudiado, por lo menos dos o tres de las que hemos estudiado,
que nos habla el reino de Dios es parecido, o el reino de Dios es semejante, o el reino de Dios es como, y en esta parábola empieza con una pregunta: ¿a qué se parece el reino de Dios? Para luego Jesús decirnos a qué se parece, a contestar esta respuesta. Continuó Jesús: ¿con qué voy a compararlo? Y ya aquí nos está diciendo, voy a comparar el reino de Dios con algo específico. Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. No sé si tú conoces o has visto el tamaño del grano de mostaza. Es de 1 o 2 milímetros. O sea, en realidad es bien pequeñito, ¿no? Si tú lo has podido alguna vez ver o tocar, es algo muy, muy pequeño. Entonces, fíjate, Jesús dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, de un grano de mostaza, que un hombre sembró en su huerto. Pero fíjate, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Es impactante porque nos está diciendo que de algo pequeñito, como una semilla de mostaza, puede crecer algo grande. Me parece algo así como la historia de nosotros, ¿no? Que en algún momento el Evangelio, la semilla del Evangelio fue sembrada en nuestros corazones. Y el reino de los cielos debería de ser que esa semilla sembrada en nuestros corazones pudiera germinar de una manera grande. ¿Está pasando en tu vida? Sigue diciendo el relato. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Vuelve a hacer la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo comparar con algo el reino de Dios? ¿O con qué puedo, comparar el reino de Dios? Y luego vuelve a dar otro ejemplo. Dice, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina. ¿Te das cuenta que esta mujer toma una gran cantidad de harina? No nos dice exactamente las medidas, pero dice una gran cantidad de harina y muy poquita levadura. Y dice que la mezcla hasta que fermentó toda la masa. Es muy parecida esta segunda parábola a la primera parábola. En la segunda parábola, una pequeña cantidad tiene un gran impacto sobre los demás. Ahora, estas dos parábolas tienen un punto en común, tienen una enseñanza parecida. Es que algo pequeño puede tener un impacto grande. Esta parábola entonces nos está hablando acerca de la influencia, de cómo algo que es pequeño puede tener una gran influencia. Quiero ponerte un ejemplo de cómo esta parábola se hace realidad. Cuando tú ves el capítulo número 1, lo empiezas a leer, te das cuenta que el relato nos cuenta y nos habla acerca de 11 discípulos, de los 11 apóstoles, pero también nos está hablando de 120 discípulos que están reunidos ahí en Jerusalén, que están compartiendo, que están orando. Quiero que pienses en esta cantidad, 120 discípulos. Para muchos podría ser mucha gente, para otros podría ser poca gente, pero si tomamos este número de discípulos en relación o en comparación con todos los habitantes que existían en esa época, en realidad 120 discípulos son pocos. Aún si lo comparamos con aquellos que solo vivían en Jerusalén, 120 discípulos son pocos. Por cierto, ahorita que estoy hablando del libro de los Hechos, yo te invito, si no lo has hecho, los días miércoles a las 7:30 de la noche, bueno, de 7:30 a 8 de la noche tenemos una sesión de oración por vía Zoom y a las 8 de la noche empezamos el estudio del libro de los Hechos, estamos estudiando, entonces te invito a que te unas con nosotros en este estudio. Si estás interesado y a lo mejor no eres parte de Jubileo, también puedes estar estudiando con nosotros. Manda por inbox, por Facebook y solicita el número para que nosotros te podamos compartir el link y puedas estar estudiando este libro con nosotros. Volviendo. Entonces el libro de los Hechos nos habla de 120 hombres, que en realidad son pocos para la población de Jerusalén. Jesús les dice que tienen que, antes de que Él se ascienda a los cielos, les dice que tienen que esperar ahí a la venida del Espíritu Santo.
Y dice, y entonces me serán, después de esto, dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta los confines de la tierra. Si tú solamente te quedas en esa parte, te puedes preguntar, ¿cómo es posible que 120 hombres puedan llegar hasta los confines de la tierra? Y quiero que recuerdas la parábola que acabamos de leer. El reino de los cielos es como una pequeña semilla que se siembra y que luego crece grandemente. O la segunda parábola que estudiamos, el reino de los cielos es como una mujer que toma una pequeña medida de levadura, la mezcla con una gran cantidad de harina, ¿no? Hasta que esa pequeña cantidad de levadura fermenta toda la masa, porque eso es lo que hace la levadura. Poquita levadura fermenta toda la masa. Bueno, cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, llegamos al capítulo 17. Si tienes ahí tu Biblia, yo te invito a que la abras, que la leas. Yo no sé, todos estos, ya iba a decir domingos, pero en realidad son meses los que pues solo hemos estado no reunidos físicamente. Tal vez por ahí un domingo que estuvimos juntos como iglesia, pero ya llevamos 5 meses de no estar reunidos físicamente. Esperemos que pronto podamos volver a estarlo, pero espero que cada domingo cuando escuchas el mensaje pues tengas tu Biblia a la mano para checar las lecturas que estamos haciendo. Bueno, cuando tú sigues leyendo el relato de los libros de los Hechos, fíjate lo que pasa en el capítulo 17, versículo 6, lo que se dice. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Hay cristianos predicando, pero esto no le gusta a mucha gente, pero fíjate lo que grita la gente. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Pon atención. Estos que han trastornado el mundo entero. En el principio del libro de los Hechos, nos muestra a 120 hombres esperando la presencia del Espíritu Santo. Yo lo diría como esperando ese pequeño grano de mostaza o esperando ese toque de levadura en sus vidas. Y cuando llegó ese pequeño grano de mostaza o cuando llegó ese toque de levadura, que yo lo ejemplifico al Espíritu Santo, ellos tuvieron la capacidad de llevar el Evangelio. Pocos capítulos más adelante nos dicen, al mundo entero. Tanto que la gente nos dice, estos han trastornado el mundo entero. 120 hombres. En poco tiempo, porque no pasaron muchos años, en poco tiempo hicieron un gran impacto en su época. Fueron hombres de influencia en su época. Y seguramente fue como una cadenita. Uno evangelizaba a otro, a tal vez a 2 o 3, influía en su círculo cercano, influía en sus amigos, influía en sus familiares. Cuando tú lees también el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos historias como la de Lidia, que influye en su familia y al creer también invita a su familia a ser parte del reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como una pequeña semilla que crece. El reino de los cielos es como un poco de levadura que inunda toda la harina hasta que fermente. Y nosotros, tú eres parte de ese impacto. Tú eres parte de esos 120 hombres. Hoy, gracias a Dios, algunos ahí batallando, otros bien comprometidos, a unos sí, no. Espero que en estas épocas sea el paso de que tú te comprometas plenamente con Dios, pero de una u otra manera tú eres parte del impacto de esos primeros discípulos. Tú eres parte de la influencia de esos primeros discípulos, donde Jesús sembró esa semilla pequeña. Hoy tú eres parte de esa influencia. Hoy tú eres parte de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, de lo que hizo Felipe, de lo que hizo Esteban.
Cuando vemos sus testimonios, hoy a través de la Escritura, esos testimonios nos impactan nuestra vida. Y estas dos parábolas que hoy leímos tienen que ver con la influencia. Pero ahora ya no está Pablo, no está Pedro, no está Felipe, no está Esteban, pero estamos tú y yo. ¿Cuál va a ser nuestra influencia en esta época? ¿Cuál va a ser nuestra influencia con la gente que está alrededor nuestro? ¿Cuál va a ser nuestra influencia en la sociedad en la que vivimos? Constantemente nos quejamos que estamos viviendo cosas que no habíamos visto antes. Y no me estoy refiriendo a la pandemia que estamos viviendo, porque esto ya había sucedido antes. No a nuestras generaciones, pero ya había sucedido antes. Pero nos asombra, por ejemplo, hace unas semanas que hemos tenido robos en la iglesia, mucha gente dice, ay, ¿cómo es posible? Antes no pasaba eso. O vemos que hijos, es muy impactante, pero vemos que hijos matan a madres o padres. O tantas cosas. La otra pregunta es, la primera es cómo nosotros como miembros del reino de Dios, porque yo estoy convencido que has puesto tu fe en Jesús, eres parte del reino de Dios, eres parte del reino de Dios y tú eres esa, Dios te va a utilizar para que tú seas ese grano de fe que va a llegar a impactar a algún lugar, o eres esa levadura que Dios quiere que impacte y fermente con cosas buenas. O a lo mejor, la otra pregunta que quería transmitir es, o al revés, o el mundo te está impactando a ti. Porque, ¿sabes? También hay otra enseñanza de Jesús que habla acerca de la levadura, y quisiera hoy compartirla contigo. Está en Mateo, y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Ya vimos que también ha enseñado la parábola de la levadura y del grano de mostaza, pero esto también se los dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Te das cuenta que dice, eviten la levadura? Eviten ser influenciados por los fariseos o por los saduceos. Y podríamos tener un estudio muy profundo acerca de quiénes son los fariseos o los saduceos, pero yo creo que al final se resume en evita ser influenciado por eso que no representa el reino de Dios. Porque ni fariseos ni saduceos representaban el reino de Dios, ni la forma en que quería que Jesús se demostrara el reino de Dios. Los fariseos hacían todo bien externamente, eran legalistas, pero en su corazón no estaba bien, en su corazón no había gracia ni amor por la gente. Los saduceos, por el contrario, ellos decían, pues, se la llevaban ahí más o menos, ¿no? Pero dice Jesús, no sean influenciados, eviten la levadura, o sea, eviten que aquello que ellos no hacen de manera correcta, que eviten que sus enseñanzas los puedan influenciar a ustedes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, y saduceos, de la influencia? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y vivimos en una época bien especial. El mundo está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y no es que nuestras familias no luchen con eso, no es que nuestras familias no puedan pasar por esos procesos. El problema, hermanos, es que de repente podemos encontrar cristianos siendo seducidos, siendo influenciados por esos pensamientos, cambiando su manera de pensar, no amoldándose a la Escritura, sino amoldándose al mundo que los rodea.
Cristianos, te podría sorprender llamando a lo malo bueno, llamando a lo malo un derecho. Pero en este momento Dios nos está llamando a consagrar tu vida, a que consagres tu vida, a que seas de impacto en tu sociedad, a que seas impacto en tu familia, partiendo primero de seguir compartiendo el Evangelio. Y quiero terminar con otro versículo que se encuentra ya más adelantito en Mateo 17:20. ¿Por qué ustedes tienen poca fe?, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. El reino de los cielos es como un grano pequeño de mostaza que crece. El reino de los cielos es como una pequeña cantidad de levadura que fermenta una gran cantidad de harina. Yo no sé cómo era la fe de esos primeros discípulos de los cuales nos habla el libro de los Hechos. Lo que sé es que ellos impactaron con su fe. Vamos a pedirle a Dios que nuestra fe, por lo menos, sea como la de un grano de mostaza. Porque dice, así nada será imposible. Así es como vamos a impactar a la sociedad, a nuestras familias. Y vamos a ver milagros en el nombre de Jesús. Y vas a ver milagros. Y Dios te va a usar. Pero la fe también es tener valor de no dejarse influenciar por el mundo, de levantarse y compartir la verdad del Evangelio, de compararse y compartir que en Cristo Jesús hay salvación para todo ser humano. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y Dios te quiere usar para seguir compartiendo esa semilla pequeña en muchos corazones que un día habrán de germinar. Si tenemos, aunque sea un poco de fe, eso va a ser posible. Señor, qué gran enseñanza en tan pocas palabras, Dios. Hoy, Padre, te pedimos que tomes a tu iglesia y permitas que a cada miembro del cuerpo de Cristo pueda llenarse con la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, y entonces pueda ser de influencia en donde nos encontremos, Dios. Que podamos influenciar desde nuestro hogar, desde nuestra iglesia, desde nuestra familia, a la sociedad en la que vivimos, Dios. Que no seamos influenciados por el mundo, Dios, sino al contrario, que nosotros seamos un bastión en medio de una generación perversa, Dios. Pero que podamos anunciar con amor y gracia, pero también con verdad, la buena noticia que hay en ti, Señor. Que hoy, Padre, pueda volverse a vivir el libro de los Hechos y la gente pueda aún murmurar, Señor, de nosotros por el impacto que estamos haciendo en la sociedad. Te pido por nuestra nación, por México, Señor. Que sea una nación de donde se levanten misioneros, Señor. Hombres y mujeres, Dios, que puedan salir no solamente a compartir en las calles, sino que puedan compartir a cada nación, Señor. Aún, Padre, yo no conozco tus planes, Señor, pero sé que si tenemos un poco de fe, eso es posible, Señor. Aún, Padre, te pido, Padre, que de nuestra iglesia, Señor, puedan levantarse hombres y mujeres, Padre, que compartan tu evangelio, Señor. Y por qué no, Señor, también puedan ser levantados misioneros, Señor. Y que podamos proveer todo lo necesario, Dios. Gracias, Señor.
Y parecería que mucho de lo que oramos está lejos, pero nuestra fe está ahí, Señor. Gracias, Dios, porque un día tú sembraste la palabra en nuestro corazón y está germinado. No permitas que el enemigo, Padre, destruya lo que tú has hecho, Señor. Ni permitas que en nosotros también haya complacencia, Señor, sino al contrario, que podamos consagrar, renovar nuestros votos, renovar nuestra vida delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy también quiero orar por las ofrendas. Segunda de Corintios 9 dice que no lo hagamos con tristeza, no con tristeza ni necesidad, o por conveniencia, también dicen otras versiones de la Escritura, sino dice hazlo con alegría. Entonces yo te invito a que lo hagas con alegría. La verdad es que las ofrendas es como decirle al Señor, bueno, las ofrendas y los diezmos, es decirle al Señor, gracias Dios, gracias porque me has dado poco o mucho y yo te lo quiero dar como alabanza a ti. Y yo no sé si hoy tú sigues manteniendo tu trabajo, la verdad eres un afortunado. Creo que deberías si tienes hoy un trabajo, párate en tu casa, agradece, o sea, consagra tus ofrendas, consagra tus diezmos. De hecho, si nunca lo has hecho, a lo mejor nunca has dado ese paso de fe para dar el diezmo, pues a lo mejor hoy solo de gratitud, porque eres alguien bien afortunado en estos momentos. Pero yo sé que también muchos están pasando por momentos complicados y siempre digo, Dios no pide nada que no nos dé, pero si te ha dado aunque sea un poco, aparta. Dice así el versículo. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Y a lo mejor hoy, así como en un momento dije, sé agradecido porque el Señor te sigue dando, a lo mejor hoy Dios te está pidiendo que aún en lo poco puedas seguir siendo fiel, porque Él es fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esta es una promesa. Si somos fieles en lo poco, Dios va a conocer eso. Y dice la palabra, te pondré a cargo de mucho más. Dios va a restablecer, Dios va a restituir. No robes esa promesa. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, por cada familia en México, en el mundo. Padre, sabemos que hay momentos difíciles y te pedimos, Padre, por todos los hogares que están pasando por esos momentos complicados, Padre. Pero también agradecemos porque a pesar de esos momentos difíciles no nos has dejado, Padre. Te pedimos que podamos seguir siendo solidarios, que tu iglesia pueda seguir siendo solidaria de muchas formas, también a través de sus ofrendas, de sus diezmos, y que podamos seguir también ayudando a otros, Padre. Gracias, Señor, y ponemos delante de ti esto. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Te invito los miércoles a que nos acompañes a través de Zoom en los estudios. Y nos vemos este miércoles ahí para también orar por nuestras necesidades. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor.
montaña se moverá, esa montaña